Aquellos que vayan tomando notas, autoridad contra tradición. Note lo que dice el texto. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo, pero poco a poco. Cuando estudiaba mi licenciatura, hermano, en la Universidad de Long Beach, usualmente los maestros nos dejaban trabajos de investigación, nos dejaban 10, 15 páginas, pero algo curioso es de que los maestros decían que no usáramos Wikipedia, ya que ellos nos recomendaban mejor usar la base de datos de la librería, libros de la biblioteca, ya que tenía que ser una información veraz, una información clara y precisa. Sin embargo, para aquellos que no sepan qué es Wikipedia, bueno, esta Wikipedia es la enciclopedia en línea más popular del Internet. Y se me hizo curioso que esta misma enciclopedia está basada en la religión que se le llama yoísmo. Esta Wikipedia fue inventada por un psicólogo en Massachusetts en el 94. Y es curiosamente que se trata del código abierto. Tiene un principio, código abierto. Ah, caray, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que el público en general crea una autoridad y la crea como fuente de verdad. O sea que si usted abre su teléfono y usted busca una información, va a Wikipedia, probablemente hace 5 o 6 minutos esa información ya fue cambiada por alguien más. Entonces, esto da como resultado que cualquiera puede escribir, cualquiera puede editar sin permiso. O sea que puede borrar y quitar información. Así es de que si usted es famoso, aguas, cheque cómo sale su nombre en Wikipedia. Pero es notable que su fundador dijo lo siguiente en LA Times. Él dijo esto, note: todo espíritu consciente y sensible es divino y tiene acceso directo a la verdad. El código abierto encarna eso, no hay autoridad. Qué peligroso, hermano, cuando no hay una fuente de autoridad, porque esto me dice que es especulación, que cualquiera puede venir y puede editar, cualquiera puede venir y cualquiera puede borrar. Ahora entiendo por qué los maestros decían: no usen Wikipedia, porque cualquiera puede editar, cualquiera puede borrar. Especulación. Sin embargo, Dios, hermano, se ha revelado al hombre específicamente por medio de este libro. Y este libro tiene autoridad. Como misioneros bautistas, nosotros creemos en la inspiración verbal e infalible de toda la Biblia, y que la Biblia es la única práctica suficiente de fe. Y voy a ilustrar este punto rapidito. ¿Qué significa esto? Bueno, si no explicamos la palabra de Dios, hemos reemplazado la autoridad con lo que sea que se está haciendo. O sea que como ministro yo no tengo autoridad. Como ministro yo no tengo autoridad afuera de este libro, porque somos embajadores. Venimos hablando la palabra de Dios, porque la Biblia es el fundamento de autoridad divina. Es Dios hablando al hombre. Entonces, cualquier cosa que no es una presentación precisa de la verdad desvía, usurpa la verdad de Dios, la autoridad de Dios. Y en esta mañana vamos a ver que los escribas y fariseos, los expertos de la ley, la crema innata de la religión, estaban usurpando la autoridad de Dios con tradición. Y eso no ha cambiado el día de hoy. Entonces, ¿cómo sé que es autoridad? Bueno, como cristianos nos regimos que Dios ha hablado y se ha revelado por medio de este libro. Este libro me da autoridad, nos da autoridad, es la autoridad divina. Pero vamos al bosquejo, vamos al punto. En mi primer punto, hermano,
vemos la acusación. Lo que acabamos de leer es el drama, es una historia. El drama comienza cuando los líderes religiosos vienen a investigar a Jesús. Literalmente, vienen a cuestionarlo. Para ellos las enseñanzas de Cristo ya eran una amenaza y eran un gran peligro para ellos. Ya se sentían que su legalismo estaba en peligro, su religión estaba en peligro. Y como estamos predicando el libro de Mateo ya por varios años, por 1 año y medio, note lo que dice Mateo 5:20. Cristo le está diciendo, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Desde ahí ya Jesucristo puso unas fibras muy sensibles con los religiosos, con los sacerdotes, con los escribas y fariseos. Pero es interesante notar, hermano, que Mateo enfatiza de dónde vienen estos líderes religiosos. El texto nos dice que se acercaron estos escribas y fariseos viniendo de Jerusalén, la sede de la autoridad religiosa del judaísmo. Esto me quiere decir que era seria la situación. Ya lo estaban persiguiendo, ya lo estaban buscando, porque sus enseñanzas eran peligrosas hacia sus tradiciones. Ahora, hermanos, no se debe de sorprender, porque a Juan el Bautista también le mandaron una comisión desde Jerusalén. Noten Juan 1:19, dice, los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén, enviaron a algunos sacerdotes y a otros ayudantes del templo para que le preguntaran quién era él. Juan le respondió claramente, yo no soy el Mesías. Estamos viendo, hermano, que la religiosidad, la religión se siente amenazada por las enseñanzas de Jesucristo. Pero aquí hay una pregunta para nosotros, ¿cuál es la acusación? Bueno, la acusación se encuentra en el versículo 2. ¿Sí? Tus discípulos. ¿Por qué tus discípulos están quebrantando la tradición? Entonces, el ataque de Jesús viene por el comportamiento de sus discípulos. Y en Mateo 9:14 dice así, los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Estos maestros, hermanos, estaban viendo a los discípulos. Yo como soy discípulo de hermano Rubén, hermano Rubén, si le dan acusación mía, sorry. Bueno, vemos que Jesucristo con sus discípulos, la religiosidad, atacan a sus discípulos. Así es de que si tienen una queja contra mi hermano, vaya con mi maestro, Rubén. Bueno, eso es extra, eso es extra crédito. Es para ver si están con su cafecito ahí en casa. Pero esta vez, hermano, los escribas y fariseos están diciendo, ¿por qué tus discípulos están quebrantando, están rechazando esta ley de los ancianos, esta tradición de los ancianos? ¿Y qué es esto, hermano, la tradición de los ancianos? Bueno, le voy a explicar un poquito. La tradición de los ancianos era prácticamente leyes extrabíblicas. Sabemos que la Torá es el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia. La ley de Moisés requería un lavado de limpieza para aquellos sacerdotes, ¿verdad? En Éxodo vemos eso, en Levítico, pero no exigía lavarse las manos antes de cada comida. Hoy en día sí se le recomienda, hermano, lavarse las manos, No voy a tomar esto literalmente. Lávese las manos hoy en día, especialmente por todo lo que está pasando. Sin embargo, hermano, los fariseos consideraban que esta ley oral, que esa tradición, como se fue transmitiendo de generación, tenía la misma autoridad que la Torá, que la ley escrita. O sea que el teléfono descompuesto de sus tradiciones tenía más autoridad que los primeros 5 libros de la Biblia.
Entonces, esta ley oral fue escrita en el siglo II antes de Cristo y fue llevada en papel, que se le llama la Mishnah. Entonces, si usted se quiere dar baños de pureza, hermano, compre la Mishnah. Ahí va a tener cómo lavarse las manos. Ahí va. Es impresionante. Yo estudié la Mishnah en la semana y es impresionante que hasta tenían que usar un galón de agua y con los deditos para arriba. O sea, un ritual, porque si no ya eras impuro. Tradiciones, reglas, añadiéndole. Pero aquí el problema de que Mateo nos está diciendo es la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Entonces, esto me dice, hermano, que este lavado no fue prescrito por la ley del Antiguo Testamento, sino que simplemente en una tradición. Entonces, maestros judíos, maestros rabinos dieron auge a esta tradición humana, igual que el Antiguo Testamento. Entonces, los fariseos no se estaban preocupando porque tenían las manos sucias, sino que la preocupación era que no fuese un ritual religioso. Y usted puede investigar. Hay rituales del judaísmo que te tienes que sumergir en agua 7 veces, tienes que hacerte un ritual. Son miles, cientos de reglas, hermano. Y considerando todo lo que se ha dicho al respecto, los fariseos estaban pensando, sospechaban, bueno, este tal Jesús ignora nuestra tradición. Y lo más peor es de que les está enseñando a los discípulos esto. Les está enseñando a los discípulos a hacer lo mismo. Tenemos que irlo a investigar, porque está rompiendo la tradición de los ancianos. Pero sin embargo, hermanos, esa gente hipócrita daba mucha importancia a los aspectos meramente externos de la religión. Y esto no ha cambiado desde el día de hoy. Vemos religiones, incluso cuando uno es añadido a la religión tradicional, vemos que es externo. Mandas, peregrinaciones, altares, todo externo, todo externo. ¿Por qué? Porque la tradición pesa más que la palabra de Dios. Y Jesucristo nos va a enseñar el día de hoy qué tiene más peso, la autoridad o tus tradiciones, el Antiguo Testamento o las tradiciones humanas. Y este es mi segundo punto, hermano, la tradición. Entremos al texto, vayamos adentrando. Note, respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjese, mi Señor Jesucristo le responde con una respuesta. Ah, caray, qué manera de responder, ¿no? Los fariseos llegan y le preguntan por qué hacen esto y mi Señor Jesucristo les responde, los contraataca con otra respuesta. Wow, qué manera tan peculiar de mi Señor Jesucristo de exponer sus artimañas. Jesús, hermano, noten el 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5. Pero vosotros, cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esta es la tesis, hermano. Este es la tesis del pasaje. Ahora, este pasaje, literalmente del 15, del 1 al 20, yo vi 2 puntos. En primer lugar veo la autoridad de Cristo, la autoridad de la Biblia, y en segundo lugar el corazón. Pero por cuestión de tiempo no voy a tocar el corazón. Me voy a enfocar en estos 15 versículos. Así es de que conéctense en Zoom el jueves y tocamos el corazón. Pero note, hermano, que Jesús expone las artimañas de esta gente. Esta gente era muy ingeniosa, era legalista, ponía su agenda legalista primero. Y Jesús les da una clara distinción entre el Antiguo Testamento y sus tradiciones. Jesús expone su tradición farisaica
contra la Biblia. Jesús está citando literalmente Éxodo 20 y Éxodo 21, porque las escrituras, hermano, prevalecen ante la tradición humana. Y note que mi Señor Jesucristo les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Al no haber respuesta de los escribas y fariseos, y estaba meditando en esto, que cuando mi Señor Jesucristo venía a los fariseos, ese rechazo de la crema innata de la religión, venían y lo cuestionaban, los dejaba perplejos, ni los dejaba responder, no podían responder. Y aquí vemos un claro ejemplo que Cristo toma la agenda de la narrativa. No, ni los dejó respirar, ni los dejó responder. Luego les cita la Biblia, les cita la Torá, les cita Éxodo, les cita el quinto mandamiento: honrar a tu padre y a tu madre. Pero note, ese es el pensamiento de la tradición. Esta es la tradición, note, en el 5. Dice Jesucristo: pero vosotros decís, ustedes dicen, que cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Esa es la tradición. Ese es el pensamiento legalista. Ese es la artimaña de esta gente que decían: no, mira, aquí está el mandamiento, aquí está el quinto mandamiento, le ponemos otra capa y luego está nosotros, y pues ahí está la artimaña. Pero Jesucristo, hermano, los pone en evidencia. Y aquí la pregunta es: ¿qué es lo que Jesucristo está poniendo en evidencia? ¿Qué es lo que Jesucristo está poniendo en la mesa? Le voy a explicar un poquito, porque es necesario entender cuál era la tradición de esta gente. ¿Por qué la Biblia tiene más peso que la tradición? Le voy a explicar un poquito. Lo que pasaba en el tiempo de Jesús es de que los expertos de la ley le habían agregado una tradición llamada Corbán. Y este mismo tema está en Mateo 7, 1, 23. Usted lo puede leer, el paralelo. ¿Sí? Esa tradición, hermano, prácticamente era la práctica de prometer dinero al templo. Es algo muy fácil, es como dar recursos. ¿Sabes qué? Yo doy recursos, yo voy a poner mi casa en FMBC, todo lo voy a hacer corbán, ofrendado a Dios. Pero aquí viene el truco, El dinero dado se reservaría para fines religiosos. Así es de que no se podían usar ni dar a los padres en la hora de necesidad. ¿Sí? O sea que si alguien se quería lavar las manos de la responsabilidad de sus padres ancianos, podría decir: mis bienes son corbán, son ofrendados a Dios. Se escucharía algo así, hermano, note: lo siento, papá y mamá, me encantaría ayudarte, pero ya sabes, todo este dinero que tengo es corbán. Puedo usarlo para mí mismo, pero lo que quede va a Dios. ¿Tú entiendes? Esa era la artimaña, corbán. Esa era la artimaña de esta gente. Le habían agregado una tradición al quinto mandamiento en el corbán, así rompiendo la ley de Dios. Eran muy ingenuosos. Conociendo esto, el hijo diciendo: bueno, pues entonces si es corbán, yo no tengo que lidiar con mis papás en su vejez. Lo doy corbán y estoy bien con Dios. Todo es corbán, me lavo las manos. Jesús, hermano, entendió muy bien esta artimaña del corbán. No voy a aprender esto, hermano, no voy a aprender esto, que no, Christopher dijo que corbán. No. Esto es la tradición. No seamos ingenuosos. Jesús entiende muy bien la artimaña del corbán. ¿Por qué? Porque violaba la ley del amor.
rompía el quinto mandamiento y mataba la compasión. Noten el versículo 6. Mi Señor Jesucristo dice, vosotros, ¿sí? Habéis invalidado, ahí en el 6, después del punto, note lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Así habéis invalidado el mandamiento. Así habéis anulado el mandamiento. Así habéis desviado la autoridad de Dios. Desviaron la autoridad de Dios. Pesaba más su tradición, pesaba más su religiosidad. Y aquí me interesa este verbo porque en el Evangelio de Marcos utiliza el mismo verbo, invalidar. En el paralelo dice así, Marcos, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea que no nada más era la única, tenían varias. Esto nada más era una de muchas. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que la tradición es peligrosa cuando sustituye la palabra de Dios. Tenemos tradiciones buenas, ¿verdad? Mandamientos, mandatos, a congregarnos, a tomar la cena del Señor, a venir el domingo. Pero también hay tradiciones que pueden empañar las Escrituras. Pero eso nos enseña, hermano, que hay un gran peligro de añadirle algo a la palabra de Dios. Y cuando uno le añade, hermano, es tremendo, es cosa seria. Un expositor, un pastor fiel, yo creo que no lo va a hacer. Y ahorita voy a ese tema. Jesucristo, hermano, aquí nos está enseñando muy claramente que en el ser humano, en toda institución religiosa, hay una tendencia de autoridad meramente humana, a usurpar la autoridad de la palabra de Dios. Esto es. Entonces aquí la pregunta para nosotros es si en realidad guardamos los mandamientos de Dios y no permitimos que nuestras propias tradiciones se vuelvan más importantes o incluso reemplazar los mandamientos de Dios. Entonces usted debe de analizar qué tradición yo tengo en mi casa o en mi familia que pueda empañar las Escrituras. Le voy a platicar algo. Hace varios años estaba platicando con unos hermanos de la iglesia, de otra iglesia, todavía no llegaba aquí. Y estábamos hablando sobre los diezmos y ofrendas y ellos tocaban en la música. Y una vez pasaron el plato de la ofrenda, ¿verdad? Y uno dijo, bueno, yo no doy, yo no ofrendo porque soy levita. Toco en el grupo, ya no doy, ya mi servicio a Dios ya está dado. Wow, eso es un claro ejemplo de torcer, de añadir una tradición, una idea errónea a un mandamiento. Entonces, qué peligroso es reemplazar mandamientos. Entonces, usted debe de examinarse. ¿Qué tradición yo tengo en mi familia, en mi casa, que pueda empañar las Escrituras? Eso es algo para meditar, para examinar. Ahorita que no estamos congregándonos, ¿verdad? Examínese. Es tiempo de purificación, es tiempo de examinación. ¿Realmente voy a la iglesia de convicción? ¿O realmente nada más voy por tradición? Para nada más que mi conciencia esté tranquila. Y ya. Tenemos que recordar, hermano, que el espíritu de los fariseos aún vive después de 2000 años. ¿Sí? La tendencia a invalidar, a desviar, a anular la palabra de Dios por las tradiciones se halla con frecuencia.
Esto no es algo nuevo, esto sigue. Incluso en iglesias cristianas, por desgracia, la falta de predicación expositiva demuestra orgullo y falta de sumisión a las Escrituras. Y esto priva al oyente, al hermano, a los creyentes, al poder de la palabra de Dios. Y le voy a platicar otra historia, se me viene a la mente. Hace varios tiempos, una vez fue una comida y estaba platicando con un pastor, un hermano en Cristo. Y él ya está grande, el hermano, y él me estaba dando consejos, ¿verdad? Y yo le estaba diciendo, yo le estaba platicando qué es lo que me ha dado una vida cristiana saludable. Y le estaba diciendo que en mi iglesia local predicamos la predicación expositiva, libros, así como Mateo, como Lucas, como Juan, Eclesiastés. Y le dije, eso a mí puedo conocer la Biblia, puedo conocer la idea del autor. Y él me dijo, bueno, yo tengo una tradición, yo llego los lunes a mi oficina y hablo la Biblia a donde caiga y pues a ver qué predico el domingo. Pero debemos de, incluso el predicador, el pastor, el maestro, someterse a las Escrituras, someterme al texto, porque si no te voy a privar del poder de la palabra de Dios. Examinémonos, hermano. ¿Qué tradición puede empañar la palabra de Dios? Y así la gente obedece a tradiciones, ¿verdad? Para complacer a los hombres. Y a lo mejor eso le ha pasado a usted cuando comparte el evangelio con un familiar, con un amigo, y usted les presenta la verdad bíblica, pero dicen, mira, mi familia me enseñó la religión tradicional, entonces esto viene de familia y pues la tradición pesa más que la palabra de Dios. O sea que tú les puedes enseñar la palabra, hermano, pero pesa más la tradición, porque les enseñan preceptos no bíblicos. Entonces no se sienta mal cuando lo rechacen. Si a mi Señor Jesucristo lo rechazaron en Jerusalén, ¿qué más no a nosotros? ¿Qué más no al predicador? Pero ¿sabe qué, hermano? Al fin de cuentas vemos que la tradición es externa, mientras que la verdad de Dios es interna de corazón. Y le voy a dar 3 contrastes de esto, porque aquí me está enseñando que es todo externo, que era una tradición externa, que no era interna de corazón. La tradición humana, hermano, trae esclavitud. La verdad de Dios trae libertad. La tradición humana produce piedad religiosa, que es muerte, mientras la verdad de Dios produce verdadera santidad, vida. La tradición humana son leyes hechas por los hombres, como vemos en el texto, que los exaltan. Sin embargo, la verdad de Dios son palabras inspiradas por Dios que humillan a los hombres. Eso es externo. Vemos esos contrastes. Y ya para acabar este punto, examinemos nuestro andar cristiano y preguntémonos, ¿nuestras propias tradiciones empañan las Escrituras? No seamos ingenuosos, pero noten, mi Señor Jesucristo los condena. Les dice, literalmente les va a decir, tu religión es en vano. No importa que me traigas flores, que tengas altares, que marches. Noten el versículo 7. Ese es mi último punto. La condenación. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús, hermano, identifica a esta gente como farsantes, como actores, y no es la primera vez.
Él los identifica por dos razones como hipócritas, porque son hipócritas porque sus acciones son meramente externas y no provienen de sus corazones. La segunda razón de que Jesús les dice así es porque sus enseñanzas no son de Dios, sino reflejan la tradición humana. Y note, otra vez mi Señor Jesucristo les da otra cátedra citando Isaías. Les dice, primero les citó Moisés, la ley, y ahora un profeta. Les dice, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Eso es lo que dice otra traducción, la traducción lenguaje actual. Wow, qué duras palabras, hermano, de mi Señor Jesucristo, porque lo que Isaías dijo del pueblo en esa época aplicaba para los hipócritas de Jesús, de esa época, de los escribas y fariseos, y también aplica para nuestro tiempo de hoy. Externo, tradiciones hechas por hombres pueden ser cumplidas por hombres. Tradiciones no requieren fe, no requieren confianza ni dependencia en Dios. Por lo tanto, las tradiciones pueden seguirse de manera mecánica, inconsciente, sin convicción, sin pureza de corazón. Las consecuencias de tener una religión así es en vano. Note, 9. Pues en vano me honran. Tienes al Dios en la boca, pero tu corazón está lejos. Pues tu adoración es vana. Tu adoración es inútil. Su adoración es sin razón. ¡Wow! Eso le debe haber dolido a esta gente legalista. Porque entre más legalistas querían, más se querían ganar el cielo con el legalismo. ¿Y sabe qué? El legalismo y el evangelio de Jesucristo, la gracia, no son compatibles. Eso es lo que diferencia las religiones del cristianismo. El cristianismo es un regalo, es gracia. Entras al cielo por el trabajo de Cristo, no por tu justicia. Pero el ser humano, hermano, es legalista por naturaleza. Somos legalistas por naturaleza. Queremos añadirle algo a mi salvación. Qué duras palabras, hermano. Preceptos de hombres significa prácticamente tradiciones orales, enseñanzas propias, sin nada de la autoridad de Dios. Cerraban este libro, querían la tradición. No me importa esto. Por eso es lo que está diciendo Mateo, hermano, ¿dónde está tu autoridad? ¿Está en este libro? Porque Jesucristo toca más adelante el corazón y ya no me va a dar tiempo de tocar eso. Pero a menos de que ocurra una transformación dentro de una persona, su justicia no puede superar la justicia hipócrita y superficial de los escribas y fariseos. No pueden entrar al reino de Dios. Mi Señor Jesucristo le enseña a la gente, si tu justicia no es mayor que las de ellos, no entrarás al cielo, porque estaban guiando ciegamente. Sigámonos transformando, hermanos, nuestro corazón a la imagen de Cristo. Y ya voy concluyendo. Híjoles, creo que, no sé cuánto me quede, pero aquí tengo mi aplicación. Bueno, como no tenemos escuela dominical, hermano, pues le puedo seguir, ¿no? Bueno. Mire, hermano, a nadie le gusta que lo engañen, ¿verdad? A nadie. Los expertos de la ley, hermano, tenían sus artimañas, estaban engañando a la gente. Noten el versículo 14, dice así: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Pero note un versículo 13, pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Jesucristo le está diciendo a los discípulos: déjenlos. Son ciegos guiando a ciegos y se van a caer al hoyo. Déjenlos. Si mi Padre no plantó esa planta, la va a desarraigar. Y sabe que este verbo está en la parábola del trigo y la cizaña, que será arrancada al final del tiempo. Cada quien, hermano, tiene un juicio. Vamos a enfrentar a Cristo.
y nadie se va a escapar de ese juicio. Esta gente llevaba por mal camino. ¿Y sabe qué, hermano? La falsa doctrina y el legalismo desvía, contradice el evangelio de Jesucristo. Note lo que dice Colosenses. Más tarde Pablo nos va a decir: Colosenses, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Hermano, al diablo le gusta la doctrina falsa. Él quiere que tú no entiendas la Biblia. Él quiere que no entiendas a Cristo, el legalismo. Él quiere que a él le encanta la doctrina falsa. Incluso él citó textos cuando tentó a mi Señor Jesucristo. A ver, está escrito, salta. Y le dijo Jesucristo: no tentéis al Padre. La doctrina, hermano, falsa es de origen humano. Debemos de estar atentos a la palabra de Dios. Y la falsa doctrina, hermano, será común en tiempos posteriores. Note 1 Timoteo 4:1. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Qué peligroso, hermano. La iglesia está corrupta hoy en día. Evangelio de prosperidad, falsa doctrina, falsos apóstoles, falsas enseñanzas. No sé si serán en los últimos tiempos, pero debemos de estar atentos a las Escrituras. Y ya para acabar, hermano, te pregunto: ¿en dónde se fundamenta tu autoridad? No en los gobernantes, no en corrientes humanas. Asegurémonos, hermano, de que nuestro cristianismo se rija en la autoridad bíblica. Yo no tengo autoridad, yo solamente vengo a hacer lo que el Señor me ha llamado: predicar su palabra, exponer el texto. Y para aquellos que están caminando en su propia justicia, en un sistema legalista, en tradiciones humanas, en un sistema religioso, en un sistema externo de llegar al cielo por medio de sacramentos, te vas a cansar, hermano, te vas a agotar. Dice Cristo: ven a mí, mi yugo es fácil. La religión es difícil. Te vas a fatigar, vas a desfallecer. Amigo, amiga, mejor llega al cielo por medio del trabajo de Cristo, por gracia. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, ese es el día de arrepentimiento. Este es el momento para creer en el Señor Jesucristo. Es el momento para girar de tu legalismo hacia la gracia de Dios. Porque después ya no habrá tiempo. Hermano, te invito que examinemos nuestros corazones. Y quiero concluir con esto, hermano. La supremacía, la superioridad, la preeminencia, el dominio de la palabra de Dios está encima de cualquier autoridad. Este libro, hermano, debe de estar arriba de cada ámbito social, de cada ámbito relacional, de la ética, de la política. Toda tradición humana, enseñanza, interpretación o razonamiento debe inclinarse ante este libro, la palabra de Dios. Identifique su autoridad. Eso es lo que nos dice Mateo. Y no me dio tiempo de exponer el corazón, pero en sus casas medite. Jesucristo gira. ¿Qué es lo que contamina al hombre? El corazón. Esta es la palabra de Dios.